Buenas tardes, mi nombre es Joana Morales, soy oftalmóloga de Visión Total y el tema de hoy es diabetes ocular. Como definición, la diabetes es una enfermedad metabólica, es crónica, se caracteriza porque tiene niveles elevados de glucosa o, como los pacientes lo conocen, el azúcar en la sangre, que con el tiempo va a conducir a daño del corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios. La clasificación que conocemos todos es la diabetes tipo 1 o juvenil o insulino dependiente, y la diabetes tipo 2, que es más propia del adulto. Generalmente se produce en adultos, ocurre cuando el cuerpo se vuelve resistente a la insulina o no produce suficiente insulina para manejar los niveles normales de glucosa en sangre. Las principales causas o lo que lleva a la diabetes es a la ceguera, a la insuficiencia renal, ataques cardíacos, derrames cerebrales y amputación de los miembros inferiores. Esta definición es dada por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Hablando un poquito de epidemiología, la retinopatía diabética es una complicación microvascular, es decir, de los vasos sanguíneos más pequeñitos del cuerpo, que los principales son los del ojo, los del riñón y los de las extremidades. Afecta 1 de cada 3 personas con diabetes. Es la tercera causa de ceguera irreversible en el mundo, pero es la primera en pacientes en edad productiva, entre los 16 a los 64 años. La retinopatía diabética es prevenible en el 80% de los casos si se hace una detección y un tratamiento temprano. Cuanto más lleve el paciente de ser diabético de diagnóstico y peor control metabólico tenga, mayor va a ser el riesgo de desarrollar una retinopatía diabética. Por ende, la educación y la prevención es el tratamiento más importante. Es importante darle a conocer al paciente su enfermedad, promover en el paciente y en los familiares el autocuidado. Un buen control metabólico siempre nos va a retardar la aparición y la progresión de las lesiones que ya existen. La retinopatía diabética lamentablemente no duele, no mata, y por una muy mala información los pacientes no consultan a tiempo, empiezan a perder visión y cuando llegan ya tienen unas secuelas de todas estas patologías. Los principales factores de riesgo para desarrollar una retinopatía diabética son la duración de la enfermedad, el mal control metabólico, la hipertensión arterial, tener alto el colesterol y los triglicéridos y desconocer la propia enfermedad. Vamos a hablar entonces ahora de la clasificación de la retinopatía diabética, hablando en rasgos muy generales, porque para los oftalmólogos esto tiene ya pequeños detalles. Quiero que se aprendan esta foto. Esta foto es una foto de un fondo de ojo normal, donde vemos una pequeña bola rosada que es el nervio óptico. Vemos todos los vasos sanguíneos que van hacia arriba y hacia abajo, que son las venas y las arterias de la retina. Y en el centro vemos una pequeña mancha rosada. Esa mancha rosada es lo que nosotros llamamos la retina o la mácula, que es el centro de mejor visión del ojo. Entonces, según la Academia Americana de Oftalmología, la retinopatía diabética se divide en no tener retinopatía, tener una retinopatía diabética no proliferativa, leve, moderada o severa, y tener una retinopatía proliferativa, temprana o severa. ¿Con qué nos vamos a basar para esta clasificación? Esto lo podemos hacer los médicos generales que estén entrenados en fondo de ojo o los oftalmólogos. Entonces, vamos a buscar cambios en la vasculatura. Si la vasculatura está tortuosa, está adelgazada, si tiene hemorragias, si tiene microaneurismas, o si ya estamos viendo muchos neovasos. Neovasos significa vasos sanguíneos nuevos que no deberían estar en la retina, o hemorragias vítreas o retinales. Esta fotografía nos muestra una retinopatía leve. Es una retinopatía que es no proliferativa. Todos los punticos rojos que vemos son microaneurismas y vemos algunas manchas blancas que son exudados duros y exudados blandos. Esta es una retinopatía moderada. Aquí vemos los vasos muy tortuosos, unos vasos que ya no están delgaditos, sino que están engrosados, están tortuosos, algunos vasos están más pálidos de lo normal, y vemos unas hemorragias que nosotros llamamos hemorragias en llama, porque parecen llamas de fuego, están como en forma de rayitas. Vemos otras hemorragias en punto
y vemos microaneurismas y exudados duros. En la retinopatía diabética no proliferativa severa podemos encontrar todos estos hallazgos: tortuosidad de los vasos, exudados duros y blandos, hemorragias intrarretinianas, vemos cambios de la morfología de los vasos sanguíneos y también podemos encontrar edema macular diabético, que vamos a hablar ahorita de eso. Cuando hablamos de una retinopatía proliferativa, cuando el paciente tiene tanta falta de oxígeno en su retina, que la retina, en un mecanismo de defensa, empieza a crear vasos sanguíneos nuevos. La retina no debe tener vasos sanguíneos en un nivel que no sea el propio con el que el paciente nació, porque esos vasos sanguíneos traen más sangre, más inflamación, y recuerden que por la sangre va el exceso de azúcar que el paciente tiene. Esto lleva a que se formen todos estos vasos. Si ustedes ven esta imagen, aparece una maraña de vasos que se pueden jalar la retina, producir un desprendimiento de retina, llevar más líquido a la retina e inflamarla. Aquí vemos 3 imágenes de una retinopatía proliferativa. Vemos hemorragias, exudados, tortuosidad de los vasos y vemos esta cantidad de sangre que puede aparecer en diferentes etapas. Vamos a volver a recordar un fondo de ojo normal. Es un ojo con un nervio óptico rosado, unos vasos sanguíneos bonitos y una mácula sin vasos sanguíneos en el centro. Entonces ahora vamos a hablar del edema macular diabético, que digamos es otra de las causas de pérdida de la visión en los pacientes diabéticos. Se puede presentar en cualquier etapa de la retinopatía, sea leve, moderada o severa o proliferativa, y es la causa más frecuente de la pérdida visual en los pacientes con diabetes y debe ser manejado por oftalmología. Entonces vemos que el centro de la retina, que les mostré ahorita que era una manchita rosada, ahora se ve pálida, inflamada, con exudados blancos, llenos de hemorragia, y esto hace que el paciente pierda mucha visión. Aquí volvemos a clasificar la retinopatía, y esto ya nos sirve sobre todo con los médicos generales que hacen el programa de PIP para que estén muy pendientes. Si el paciente no tiene una retinopatía, no ven anomalías en el fondo de ojo, traten de hacer siempre un fondo de ojo con dilatación. Le puedes decir al paciente que cada año o que cada 2 años vaya al tamizaje para que tú le hagas el fondo de ojo, o no lo puedes remitir y hacemos el tamizaje cada año. Si ya encontramos cambios de retinopatía no proliferativa leve, solamente con microaneurismas, la revisión nuevamente es 1 a 2 años y vamos a volver estricto el tratamiento y el control metabólico. La retinopatía diabética no proliferativa moderada, donde solo vemos microaneurismas, pero no es tan severa como una no proliferativa severa, vamos a hacer revisiones cada 6 meses y vamos a mandar al oftalmólogo. Cuando vemos una retinopatía diabética no proliferativa severa, o sea, hemorragias, rosarios venosos, anormalidades microvasculares, vamos a remitir al oftalmólogo de manera semiurgente o prioritaria. Y cuando vemos una retinopatía proliferativa llena de neovascularizaciones o hemorragias, es una de las remisiones más prioritarias que tenemos en oftalmología. ¿Cuándo vamos a hacer un tamizaje en un paciente? Todos los pacientes deberíamos tener un control anual de oftalmología desde que nacemos, pero conocemos nuestro sistema de salud, por lo menos que los pacientes que ya están ingresados en el programa de enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes, debe ser revisado cada 2 años ambos ojos, pero si hay una retinopatía, recuerden que cada año hay que empezarlo a revisar. La idea es aumentar la cobertura, porque si diagnosticamos rápido una retinopatía, vamos a tener menos personas ciegas, hacer un tratamiento más eficaz, siempre identificar, invitar y educar a la población diabética. Esto no es una prueba diagnóstica, sino que con este tamizaje vamos a separar los pacientes que deben ser derivados de una manera prioritaria y a los pacientes que pueden seguirle haciendo los controles el médico general. Los médicos generales debemos tener un entrenamiento en fondo de ojo, idealmente por un oftalmólogo, y idealmente siempre tener gotas de dilatación en el consultorio del primer nivel para poder hacer este examen. ¿Con qué situaciones de la clínica nos vamos a basar? Son guías de referencia. Entonces, si encontramos un paciente que tiene una agudeza visual menor de 20-40, en sospecha de un edema macular diabético, debemos referirlo. Si haciéndole el examen de la retina se detecta cualquier patología, debes remitirlo.
Si el examen de retina no permite clasificar al paciente, siempre se debe derivar considerando el otro ojo, el ojo que sí se pueda valorar. Y sobre todo, si el paciente tiene un muy mal control metabólico, siempre remítanlo al oftalmólogo. Todos los pacientes que ya hayan sido tratados con láser deben ser valorados por oftalmología. Vamos a hablar de un tópico que es importante en los primeros niveles, que es la diabetes y el embarazo. El embarazo como tal, a la edad que tenga la materna, si la paciente ya es diabética, va a ser un factor de riesgo para la progresión de la retinopatía diabética, en comparación con las pacientes que no se embarazan siendo diabéticas. Aumenta hasta el 7.3%. Es el factor más importante en la severidad de la retinopatía diabética en el momento en que concibe el bebé. El mayor riesgo de progresión se va a relacionar con la antigüedad de la diabetes. Entre más años lleve la paciente de ser diabética, entre más mal control metabólico tenga, entre una reducción más rápida de la hemoglobina glicosilada y si es hipertensa crónica o si es una hipertensión inducida por el embarazo. Todos estos son factores de mal pronóstico para la progresión. Los médicos se preguntarán, ¿pero por qué tener una reducción tan rápida de la hemoglobina glicosilada es un problema? Porque la paciente en un estado de embarazo es un estado de hiperinflamación, es un estado donde conocemos que todo el sistema inmunológico está despertando y así como debemos tener un control normal de la hemoglobina glicosilada, tumbar esa hemoglobina glicosilada también favorece el edema de la retina. Todas las pacientes diabéticas que estén en edad reproductiva siempre deben ser advertidas que planeen su embarazo y que primero se hagan revisar del oftalmólogo y del control metabólico antes de quedar en embarazo. ¿Cómo vamos a hacer los controles en la paciente embarazada? La paciente diabética que ya está embarazada debe realizarse un fondo de ojo siempre en el primer trimestre. Los controles van a estar condicionados de acuerdo a lo que encontremos en ese primer fondo de ojo. Si no hay retinopatía o existe una retinopatía leve o moderada, siempre la vamos a seguir controlando cada 3 meses. Si hay una retinopatía severa, se debe revisar cada mes y continuar bajo un control oftalmológico hasta 6 meses después del parto. Recuerden que las embarazadas siempre se van a quejar de mala visión y esto es normal. ¿Por qué? Porque el embarazo produce edema de la córnea. Entonces, si sumamos un edema de la córnea, una mala visión propia del embarazo a una retinopatía diabética, estamos teniendo maternas con un alto riesgo de ceguera o de disminución visual. Siempre hay que indicar la panfotocoagulación con láser si se detecta una neovascularización, así la paciente esté en embarazo. La inflamación de la retina o el edema macular siempre va a reducir la visión, pero se puede mejorar después del parto. No se recomiendan inyecciones intravítreas durante el embarazo. La retinopatía diabética no va a ser una contraindicación para que la paciente tenga un parto vaginal. Y siempre que las mujeres tengan una diabetes gestacional, que no tengan indicación de un control oftalmológico, siempre debemos hacerlas valorar porque van a tener un mayor riesgo de desarrollar la retinopatía diabética. ¿Cómo va a ser entonces la evaluación oftalmológica de la retinopatía diabética? Siempre vamos a preguntarles, ¿hace cuánto le diagnosticaron la diabetes? ¿Cuál es el control de su azúcar? ¿Usted se acuerda en cuánto le salió la última glicemia? ¿Cuál es la última hemoglobina glicosilada? ¿Cómo tiene la presión arterial? ¿Sufre del colesterol y los triglicéridos? Siempre vamos a preguntar si usa insulina y a las mujeres en edad reproductiva si están o no están en embarazo. Es muy importante, sobre todo para los médicos que me están escuchando, aclárenle al paciente que el oftalmólogo le va a preguntar esto, que si no recuerda datos, lleve una historia clínica o el resultado de una hemoglobina glicosilada o una glicemia en ayunas. Es muy importante educar a los pacientes, incluir a la familia en su educación, sobre todo pacientes de la tercera edad o con dificultades cognitivas que no entiendan y no puedan autocuidarse. Hay que controlar la diabetes, el nivel de la glucosa, la presión arterial, los lípidos. Esto va a retardar la aparición de una retinopatía diabética. Siempre estar consultando para hacerse sus exámenes de la retina. El examen que nosotros como oftalmólogos hagamos, por favor, llevárselo al médico del primer nivel para que el doctor sepa si tiene que reforzar el tratamiento o si con el tratamiento que el paciente está podemos continuar. Y cuando ya la retinopatía diabética no tiene tratamiento, pero queda un remanente visual, vamos a orientar y a referir el paciente a los servicios de baja visión o a los servicios sociales.
El tratamiento de la retinopatía diabética principalmente es el tratamiento estricto de la diabetes como tal. Un control metabólico estricto, una hemoglobina glicosilada idealmente menor de 6,4, controlar la hipertensión arterial, controlar el colesterol y los triglicéridos. Esto va a retardar la progresión. Y cuando ya nos toca hacer un tratamiento como oftalmólogos, vamos a hacer una fotocoagulación con láser de acuerdo a si el paciente la requiere o no. El tratamiento para el edema macular diabético sería la terapia médica con inyecciones intravítreas y en casos más severos y de acuerdo a lo que el retinólogo defina, vamos a hacer un tratamiento quirúrgico como una vitrectomía. ¿Cómo sería la rehabilitación visual de los pacientes? Ya sabemos que la retinopatía diabética afecta tanto la visión central como la periférica. Esto va a limitar las actividades que el paciente puede desarrollar en su vida diaria. Disminuirá la agudeza visual, la sensibilidad al contraste y el campo visual. Y de acuerdo al área afectada, los pacientes van a tener dificultades para leer las letras más pequeñas, no van a poder identificar monedas y billetes, no van a poder leer el glucómetro, no son capaces de diferenciar los distintos tipos de medicamentos, no son capaces de diferenciar el rostro de las personas, le miran la cara a una persona y no le ven la nariz ni los ojos, van a tener dificultad para movilizarse en la noche o cuando el día está muy soleado. Si un paciente se queja de algo de esto en la consulta o a sus familias, inmediatamente lo debemos remitir a una consulta de oftalmología. Hay un programa que es una especialización de la optometría, que es el programa de baja visión. Cuando hay fluctuaciones de la glicemia en la sangre, se van a producir cambios refractivos y fluctuaciones en la visión. Siempre tenemos que tener un paciente diabético, idealmente con una glicemia normal el día del examen. Si yo le hago un examen de optometría a un paciente que tiene el azúcar alto, el examen no va a ser confiable y las gafas que se manden ese día de la consulta van a quedar mal hechas. El paciente se va a quejar y va a decir, no veo bien. Durante la consulta de baja visión, cuando el paciente queda con un remanente visual, es decir, estamos hablando de pacientes que tienen muy mala visión, se le enseñará el aprendizaje de dispositivos ópticos como lupas, telescopios, otros no ópticos como monitores con letra grande, audibles, filtros y aparatos electrónicos para eliminar esas dificultades en el desempeño funcional y mejorar la calidad de vida, sobre todo que el paciente sea independiente y pueda cuidarse. Muchas gracias a todos. Si alguno tiene alguna pregunta que podamos resolver sobre oftalmología y diabetes, estoy atenta a las preguntas. Si alguien tiene una pregunta, entonces para la doctora. Buenas tardes, doctora. Una consulta. ¿Hay algún tipo de medicamentos que retrasen la retinopatía diabética? El control metabólico. Si estamos hablando de la metformina o los hipoglicemiantes orales o propiamente la insulina. La insulina sí ha demostrado que retrasa la aparición de la retinopatía diabética, pero sabemos que la insulina tiene sus indicaciones en los pacientes. ¿Qué nos llama mucho la atención a los oftalmólogos? Que muchos pacientes estaban con insulina, les retiran la insulina y siguen con hipoglicemiantes orales. Eso está bien si el paciente tiene un excelente control de su glicemia, pero nos llama más la atención pacientes que fueron prediabéticos o diabéticos, se les ordenó por un tiempo la metformina y se les suspendió. Ahí es donde nosotros vemos las complicaciones de una diabetes mal controlada. Difícilmente un paciente va a dejar de ser diabético porque la resistencia a la insulina es propia de la limitación del páncreas para procesarla. Entonces muchos pacientes llegan a nuestra consulta con una retinopatía. No, doctora, es que yo no era diabético, yo era prediabético y me quitaron la metformina. Eso hay que tenerlo muy en cuenta en el control de PIP de diabetes. El paciente es o no es diabético, tiene o no tiene indicación de hipoglicemiantes orales y si ya tuvo su indicación, controlar con medicina interna, sobre todo si le vamos a dejar dosis bajas de metformina, porque nosotros vemos las complicaciones de retirar un antihipertensivo o un hipoglicemiante oral cuando la retina sigue actuando en un paciente diabético o hipertenso. Entonces, te respondería que la insulina, pero específicamente un medicamento que podamos mandar para disminuir o
o evitar la progresión, no. El control metabólico. Gracias, doctora. Y en el tema de alimentos. El control nutricional es estricto en un paciente diabético. Eso va de la mano con nutricionista. No hay un alimento para que la retina esté bien, no. Hay multivitamínicos que ayudan con ciertas moléculas a mejorar, digamos, la nutrición de la retina, pero esto es parte de prevención, ¿cierto? No es que vamos a mandar un multivitamínico a un paciente con una retinopatía diabética y va a mejorar, no. Estrictamente control metabólico, pero lo que nosotros enseñamos siempre en el programa de PIP, consumir abundantes frutas, verduras y frutas de hoja verde, utilizar, digamos, todos los colores del arco iris. Las frutas amarillas y naranjas tienen ciertas vitaminas que nos sirven para los ojos, pero nunca decir es que tienes que comer zanahoria para que tu retina y tu visión esté bien, no, eso es inadecuado. Todas las vitaminas y minerales deben estar en un equilibrio y si tú tienes una dieta adecuada, vas a lograr obtener todo lo que necesitas para una buena nutrición. Muchas gracias. Con gusto. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes. Una consultica, yo le pregunto, ¿el optómetra también puede hacer entonces el estudio de los ojos? Sí, el optómetra es nuestro aliado, sobre todo en los municipios. Un optómetra que está bien entrenado y bien capacitado, con un fondo de ojo sin dilatación, es capaz de detectar una retinopatía. Y ellos saben dilatar y aplicar su gotica de la dilatación y nos pueden hacer un fondo de ojo con el lente de 78 y con el oftalmoscopio directo. Ellos son nuestros aliados porque los oftalmólogos no llegamos hasta los municipios en general. Y si tenemos un optómetra juicioso, un optómetra y un médico general, logran hacer este examen. Ah, ok, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún participante? Pues no hay más preguntas. Bueno, doctora Joana, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias. Sustanciosa, mucho aprendizaje. Les agradecemos muchísimo su participación y que buena tarde para todos.